Bienvenidos a mi canal de matemáticas virtuales. Hoy les voy a ofrecer el tema justificación de fórmulas para calcular el área de triángulos y cuadriláteros. Espero que les guste y gracias por estar aquí. Comencemos. Vamos a obtener el área de un triángulo a partir de un rectángulo. Para que podamos trabajar y ustedes comprueben lo que vamos a hacer, que es obtener las fórmulas de las figuras a partir de un rectángulo y puedan comprobarlo, les voy a pedir que ustedes trabajen con papel, lápiz y podamos recortar las figuras para comprobar mejor, ¿sí?, las fórmulas que de aquí vamos a obtener. Entonces tenemos un rectángulo como este, ¿sí?, que tiene base 12 y de altura 7 y su área es de 84 cuadritos cuadrados. A este rectángulo le vamos a trazar una diagonal, solamente una, de tal forma que va a dividir al rectángulo en dos triángulos iguales. Triángulos, ¿sí?, aquí se los voy a mostrar con un color diferente para que luego puedan observar lo que va a suceder con él. Entonces, si ustedes observan, ¿sí?, se obtuvo del rectángulo, ¿sí?, un triángulo que equivale a la mitad del área del rectángulo, siendo que la base del rectángulo es equivalente, pues la misma para el triángulo, y la altura también es la misma para el triángulo, pero por la diagonal, ¿sí?, el área del rectángulo se divide entre dos, entonces queda determinado que el área del triángulo es igual a base por la altura entre 2. Y sabiendo que el área del rectángulo es igual a 84, es dividido entre 2, nos va a quedar que el área es igual a 42, que es a lo que equivale al área del triángulo. Ustedes en casa pueden trazar el rectángulo, su diagonal, y comprobar que al recortar un triángulo, ¿sí?, es igual a la mitad del rectángulo que trazaron. Y con esto pues ustedes ya con la práctica pueden comprobar que el área del triángulo corresponde a la base por altura entre 2. Vamos a obtener ahora el área de un trapezoide. Con el rectángulo que tenemos, que tiene de base 12 y de altura 7, vamos a trazarle una transversal a los lados paralelos que forman la base, así como les muestro acá. Y veremos que corta al rectángulo en dos trapezoides iguales. Esos trapezoides que se forman dentro del rectángulo, uno queda invertido con respecto al otro, y vamos a verlo en la siguiente animación. Invertidos. Ahora lo que aquí podemos observar es que la base del rectángulo ahora la conforman la base menor de un trapezoide y la base mayor del otro trapezoide invertido en el mismo rectángulo, ya que la línea transversal que corta las paralelas a los lados paralelos del rectángulo dividen, ¿sí?, a las bases o a la base en dos partes. Entonces, ¿sí?, podemos observar lo siguiente.
Entonces, como se había mencionado, ¿sí?, la base del rectángulo la conforman la base menor y la base mayor del trapezoide. Entonces el área queda que la base menor más la base mayor entre 2 por la altura es igual al área del trapezoide. Y en cuanto al área del rectángulo, que es 84, es dividido entre dos trapezoides, nos queda que el área de cada trapezoide es igual a 42. Y con esto pues ya queda comprobado, sobre todo validado, que el área del trapezoide, ¿sí?, es la mitad de la del rectángulo. En esta parte voy a mostrar cómo obtener el área de un rombo. Siempre con el rectángulo que ya teníamos, que tiene de área 12 por 7 igual a 84 cuadritos cuadrados, vamos a trazarle un rombo dentro de él, como lo muestro aquí en la imagen. Ahora fíjense en la animación que vamos a ver a continuación. Si ustedes observan, la base del rectángulo y la diagonal mayor tienen la misma longitud. La altura del rectángulo y la diagonal menor igual tienen la misma longitud. Ahora, en casita, corten el rombo, ¿sí?, en triángulos como los dividieron las diagonales. Y observen. Ahora, si observamos los 4 triángulos que formaban al rombo, al ser trasladados a esta parte, forman la parte externa del rectángulo. Ustedes en casita, si recortaron el rombo en los triángulos, péguelos en una hoja, ¿sí?, y observen que entonces es el mismo rectángulo que se formó, solo que con los 4 triángulos del rombo. Esto entonces indica que el rombo es la mitad del área del rectángulo, solo que conformados por la diagonal mayor y la menor, obtenemos que el área del rombo es igual a diagonal mayor por menor entre 2. Entonces ya, ¿sí?, trabajando ahora con el área del rectángulo, que es 84 cuadritos entre 2, queda dividido, ¿sí?, por el rombo, ¿verdad? Por lo que entonces ahora el área queda a 42, que es la que corresponde a la del rombo. Y con esto queda comprobado que el área del rombo es igual a diagonal mayor por menor entre 2. Vamos a obtener el área del romboide partiendo siempre del mismo rectángulo del cual ya conocemos las medidas de su base, altura y el área de este rectángulo, pues aquí ya las tengo especificadas y habíamos trabajado con él anteriormente. Ahora trácenle una línea como la que vemos acá, como esta. ¿Sí? Una vez que tracen su rectángulo, ¿sí?, lo recortan y le trazan una línea. Esa línea les va a formar un triángulo como este. Entonces lo vamos a recortar, este triángulo lo vamos a recortar y lo vamos a llevar al otro lado del rectángulo, como les muestro en esta otra imagen. Ahí está. Entonces el triángulo que estaba acá es este mismo que ahora lo trajimos a esta parte del rectángulo. Entonces ustedes recorten ese triángulo que se formaba acá, lo colocan acá y ahora vamos a borrarle esta línea. Le borramos esta línea. ¿Qué nos queda? Nos queda que el romboide conserva las mismas medidas de la base del rectángulo
y la altura también. Entonces significa que el área del rectángulo anterior equivalen al área de este romboide, ya que tienen las mismas medidas de base y altura, por lo que entonces el área del romboide es igual a base por altura. Luego los ejercicios para practicar lo de que hemos aprendido al obtener las fórmulas del área de triángulos y algunos cuadriláteros. Vamos a empezar con este triángulo en el cual su base mide 10, como lo muestra la figura, y su altura mide 42. Entonces recuerden la fórmula para calcular su área. En el rombo, pues sus diagonales una mide 5.4, la diagonal mayor y la menor mide 3 centímetros. También tenemos un trapecio. Tanto el trapecio como el trapezoide tiene dos bases, una mayor y una menor. Y aquí utilizamos la misma fórmula para cualquier trapecio o trapezoide, es la misma fórmula. En la presentación solo manejamos el trapezoide, pero no importa porque son las mismas fórmulas. Y ahora vamos a calcular el área de un romboide, y es pues, lo más sencillo porque es solo multiplicar la base por la altura. Hagan estos ejercicios, estas actividades en su casa y recuerden que les tengo más adelante las respuestas, pero inténtenlos ustedes solos y ya luego comprueben sus resultados. Ahora vamos a validar nuestros resultados. Lo primero que teníamos era el triángulo de base de 10 centímetros y altura de 42 centímetros. Recordando que el área es igual a la base por altura entre 2, y sustituyendo los valores 10 por 42 entre 2, obtenemos un área de 210 centímetros cuadrados. Para el rombo, que sus diagonales eran de 5.4 metros y 3 metros, ¿sí? Y el área para determinarla era multiplicar la diagonal mayor por la menor y dividirla entre 2. Por lo que sustituir los valores, 5.4 por 3 entre 2 daba en un área de 16.20 entre 2, y ya el área, la reducción de esa división de 16.20 entre 2 nos quedaba 8.1 metros cuadrados. Luego teníamos el trapecio. Nosotros en la presentación trabajamos con un trapezoide, pero no importa porque entre el trapecio y el trapezoide la misma forma se obtiene, ¿sí? El área al calcular o al sumar sus bases, la base menor más la base mayor, multiplicarse por la altura y dividirse entre 2. Entonces, un trapecio y un trapezoide utilizan la misma fórmula para calcular su área. Al sustituir los valores, la base de mayor de 15, más la base de 12 entre 2 por 6 nos da un valor de 27 entre 2 por 6. El área entonces quedaba en 81 centímetros cuadrados. Para el romboide, que tenía de altura 5 y de base 9, pues ahí nada más teníamos que multiplicar la base por la altura, sustituyendo los valores. 5 por 9 nos daba un área de 45 centímetros cuadrados. Y muchas gracias por haber estado aquí hasta el final. Yo, Wendy Arana, me despido de ustedes, sin antes recuerden, como siempre, comentarles que se suscriban al canal para que puedan recibir más videos cada vez que yo suba. Compártanlo y denle like. Recuerden que sus comentarios son importantes para mí, para que yo pueda darles un mejor contenido. Nos vemos hasta la próxima. Chao.